Continuando con el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, sigue así. Y esta es la ordenanza, las leyes y las legislaciones que ordenó el Eterno vuestro Dios, que se las enseñe a ustedes para que las lleven a cabo en la tierra de promisión que ustedes cruzan hacia allí para heredarla. Para que temas del Eterno, tu Dios, y estés dispuesto a cuidar todas sus leyes y sus preceptos que yo te estoy encomendando, tanto tú como tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, y para que se alarguen tus días. Y lo acatarás, Israel, y te cuidarás de hacerlo. Es para tu propio beneficio y para que crezcas cada vez más, tal como te lo dijo el Eterno Dios, el Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Escucha, oh Israel, nuestro Dios es Dios único. Y amarás al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu vida y con todos tus bienes. Y tendrás estas palabras que yo te encomiendo hoy sobre tu corazón, y se las transmitirás a tus hijos, y hablarás de ellas en tu estadía en la casa, y en tu andar por el camino, y a la hora de acostarte y de levantarte. Y las atarás como señal entre tus ojos, y la pondrás escrita sobre las llamas de tu casa y tus portales. Y será cuando te haga llegar el Eterno tu Dios a la tierra que le juró a tus patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, para dártela a ti, allí donde encontrarás ciudades enormes y preciosas que tú no has construido. Y también hallarás allá casas repletas de bienes que tú no llenaste, y cisternas de agua potable que tú no excavaste, viñedos y olivares que tú no plantaste. Y consumirás todo ello y te satisfacerás. Cuídate mucho de llegar a olvidar a Dios, el que te sacó y liberó de la tierra de Egipto, de la llamada casa de los esclavos. Al Eterno tu Dios le temerás y a él le servirás, y en su nombre jurarás. No iréis tras dioses ajenos, los de aquellos pueblos que tendréis alrededor, porque Dios es muy celoso de ello, y Él mora en tu seno, y eso puede hacer arder la furia de Dios sobre ti, y te exterminará de la faz de la tierra. No prueben a Dios, como lo hiciste en el suceso de Masá con el agua. Han de cuidar constantemente los preceptos del Eterno vuestro Dios, así como sus estatutos y las leyes que te ha ordenado. Y harás siempre lo correcto y lo bueno a los ojos de Dios, para que te vaya bien y llegues a conquistar la tierra nueva y buena que Dios ha jurado que heredaría a vuestros patriarcas. Y puedas entonces expulsar a todos tus enemigos por delante, como lo dijo Dios. Cuando pregunte tu hijo mañana diciéndote, ¿qué son estos estatutos y estas leyes y estas reglamentaciones que les ordenó nuestro Dios a ustedes? Le dirás a tu hijo, esclavizados estuvimos para el faraón en Egipto, y nos liberó Dios de esa esclavitud egipcia con su brazo poderoso. Y abatió Dios unas maravillas y unos prodigios muy grandes, dañinos, sobre los egipcios, sobre el faraón y su casa, ante nuestros ojos. Y a nosotros nos sacó de allí para llevarnos, traernos y darnos la hermosa tierra que él había jurado dar a nuestros patriarcas. Y nos ordenó Dios cumplir con todas estas leyes en señal de veneración al Eterno nuestro Dios. Y además
para nuestro propio bien todos los días, con el beneficio de mantenernos vivos como en el día de hoy. Y una obra de bien será para nosotros el hecho de cuidar y hacer todos los preceptos estos ante nuestro Dios al cumplir con lo que nos ordenó. Ahí termina este capítulo 6. Es muy interesante ver que este repaso que hace Moisés antes de partir, antes de morir, él hace este repaso, dice, ¿para qué? Para que tengas temor delante del Eterno tu Dios. Y el tener temor genera que tienes que tener sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Si tienes temor del Eterno, de andar en sus caminos, si tienes conciencia, como compartíamos en el capítulo 5, cuando dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, dicen nuestras traducciones, pero en el fondo está queriendo decir que el nombre del Eterno estaba dentro de ellos y que no lo hicieran vano el hecho de que moraba el nombre del Eterno en el pueblo, en el corazón de cada individuo de ese pueblo. Como ahora nosotros sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros y tenemos que tener esa conciencia de que Él está dentro nuestro 24/7, que Él no se va. Lo podemos contristar, pero no se va. Si nosotros tuviéramos conciencia plena de quién recibimos, a quién recibimos, en el momento en que nosotros nos volvimos como gentiles al Eterno y dijimos, reconocemos que Jesús es el Mesías, que Él murió en mi lugar para darme a mí plena libertad y perdonar todos mis pecados y acercarme al Padre. Él dijo, os conviene que yo me vaya, porque enviaré al Consolador, el que estará en ustedes, el Espíritu Santo. El Espíritu puede estar en cada uno de nosotros los creyentes y también en el pueblo de Israel. En cada uno está. Pero tenemos conciencia 24/7 de que el Espíritu del Eterno está dentro de nosotros permanentemente, lo sintamos o no lo sintamos. Al hacer nuestras cosas, al hacer nuestras actividades, al enfrentarnos con cada situación, si actuamos de acuerdo a sus mandamientos y tenemos esa conciencia despierta de que Él está dentro de nosotros, pero si estamos en algún minuto tentados o siendo tentados a desviarnos, pero viene a nuestra conciencia el saber que Él mora dentro de nosotros, nos libraría del desliz. Por eso es tan importante que Moisés le dice, el Padre ya me dijo que yo no voy a ver la tierra, no voy a entrar a la tierra prometida. Ustedes van a entrar a través de Josué y Caleb, que los van a guiar. Yo ya no voy a entrar. Aarón murió. Miriam murió, sus hermanos. Y todos los padres y abuelos de esta generación que está ahora, joven, murió en el desierto. ¿Por qué? Porque los hizo girar 40 años por causa de la rebeldía del pueblo y de no entender que Dios quería hacer una morada dentro de ellos. Tentaron a Dios una, otra y otra vez. Pedían agua, pedían carnes, pedían pan. Todo el Padre les dio. Nosotros muchas veces nos jactamos de que no somos como el pueblo de Israel. Pero ¿cuántas veces tú has ido orando al Padre pidiéndole que Dios toque a tu esposo o a tu esposa o a tu hijo o a tu hija o a tus padres e insistes una
y otra y otra y otra vez, como si Dios fuese sordo que no te ha escuchado. Cuando uno hace una petición al Todopoderoso, debe tener la convicción que Dios te escucha. Y de ahí en adelante, empezar a agradecer, porque es el secreto de la victoria. Te estoy dando gracias, Padre, por lo que vas a hacer en mi familia, por lo que vas a hacer con mi esposo, por lo que vas a hacer con mi esposa, porque te vas a revelar a ellos. Gracias, Señor. Y puede pasar 1 año, 2 años, 3 años y nada, pero tú continúas dando gracias y bendiciéndolo, llamando las cosas que no son como si fuesen. Abraham, el padre de la fe, inmediatamente cuando Dios le cambió el nombre y le puso padre de multitudes y solamente tenía a Ismael, dijo, ya no me digan más Abraham, díganme Abraham. Aunque los demás se pudieran burlar a escondidas de él, que se llamaba padre de multitudes con un solo hijo, él llamó lo que no era como si fuera y agradeció. Ahora, durante toda esta temporada en este libro, Moisés vuelve a recordar las palabras de la ley. Y en el verso 4 del capítulo 6 del libro de Deuteronomio está la famosa oración del Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esta oración, el pueblo de Israel, cada israelita, la repite en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y en la última hora cuando está en su último respiro, dice Shema, si puede hablar, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor, vuestro Dios, el Señor es uno y único. ¿Por qué esto era tan importante que lo repitiese cuando anduviera en el camino, cuando entrara a trabajar, que lo repitiese muchas veces? Porque el método de la repetición es una muy buena enseñanza. Tenía que enseñárselo a sus hijos y a sus nietos. Dice, y se las transmitirás a tus hijos y hablarás de ella. ¿Cuándo? En tu estadía en la casa. ¿Cuándo? En tu andar por el camino. ¿Cuándo? A la hora de acostarte, a la hora de levantarte. Las atarás como señal sobre tu brazo y serán como frontales sobre tus ojos, y las pondrás escritas sobre los marcos de tu puerta, de tu casa y en tus portales. Cuando usted va a la casa de un hebreo, generalmente tienen una cajita con una letra Shin, así media ladeada, que dentro de esa cajita está el Shema, y es conforme al mandamiento que la pondrás en los dinteles de vuestra puerta. Siempre recordar que el Señor, nuestro Dios, es uno y es único. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a no desviarte del camino en pos de otros dioses o otras divinidades. Y les dice, ustedes van a entrar a una tierra donde hay casas, donde está sembrado, todo se lo va a dar el Padre. Anduvieron 40 años en el desierto, pero estos ahora van a poder disfrutar de la cosecha que está de la siembra de los que vivían antes allí, porque Dios despojó esas tierras de sus habitantes y se las dio al pueblo de Israel. Algunos argumentan por qué Dios fue tan cruel. Hay que recordar que muchos de esos pueblos que habitaban en esa tierra eran mezclas híbridas. Acuérdense cuando Moisés habla de Og, rey de Basán, que era un coloso, que su cuna era una cuna de no sé cuántas dimensiones, porque la da en codos, de hierro, de fierro, porque nació gigante. ¿Y de dónde vienen los gigantes? Génesis capítulo 6. Cuando los hijos de Dios vieron a las mujeres hermosas, se allegaron a ellos
a ellas y les engendraron hijos. Y estos, dice, fueron una raza híbrida. No lo dice con ese término, pero una raza diferente. Una raza que era mezcla de humana con mezcla de seres angélicos. Y esa raza causó tanto daño, porque no se llenaba con nada, no dejaba parar alimentos, el pueblo moría de hambre, y cuando ya no quedaba la tierra nada, estos gigantes comían a los hombres. En el libro del Génesis está el relato. Y siempre ha habido una discusión cuando dice los hijos de Elohim, Ben Elohim. Elohim, que es un término que se traduce por poderosos, pero cuando parte la creación dice Bará, Bereshit bara Elohim, en principio crearon los poderosos, los cielos y la tierra. Y el término que usan es Elohim. No dice Yud Yeh Vav Kei, no dice el yo soy, no dice el creador, dice Elohim. Dice, entonces en el capítulo, déjenme ver, me parece que fue en el 5, no en el 6, me equivoqué. Dice, y fue cuando la humanidad, en el 6, comenzó a crecer sobre la faz de la tierra y las hijas mujeres proliferaron. Se fijaron los hijos de Elohim en las mujeres que eran bonitas y las tomaban y se apoderaban de ellas según les antojaba. Y dijo Dios, no resistirá mi espíritu en el ser humano por siempre, pues es muy carnal, por lo que les daré un plazo de 120 años. Y los colosos se hallaban en la tierra en aquellos días, así como también los hubo después, los cuales tomaban por la fuerza a las mujeres y las dejaban embarazadas. Ellos eran los déspotas y poderosos que hubo desde siempre, la gente de poder. Aquí hay una anotación que dice, los hijos de los poderosos. En el texto dice en realidad los hijos de los dioses. Esto se refiere a los hombres de poder que se atribuían dones divinos y tenían sometido bajo su mando a los demás congéneres. Otros interpretan que estos hijos de Dios eran unos ángeles vigilantes y que al ver a las mujeres hermosas y ver cómo se apareaban con los hombres, quisieron hacer lo mismo. Pero lo que engendraron fue lo que causó que después viniese el diluvio. Pero aparentemente no todos los gigantes murieron en el diluvio, porque ya aparece acá Og, rey de Basán, y posteriormente vamos a encontrar que David pelea con un gigante, con Goliat. Por lo tanto, quiere decir que ese gen híbrido quedó en la humanidad y eran perversos. Entonces, esas comunidades donde entra el pueblo de Israel a tomar posesión, en la gran mayoría era gente que tenía esa genética. Por eso Dios la elimina, porque es una mezcla entre seres humanos y seres no humanos. Dios aborrece las mezclas. Eso lo podemos ver en todos los 5 libros de Moisés. Ahora, la importancia de saber y de tener claro y tener presente que Dios es uno y único, que no hay otro Dios para nosotros, y la importancia de recalcárselo a los hijos, y la importancia de recordar los mandamientos, los 10 principales, que se reducen, vuelto a decir, en uno solo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Como dijo Jesús, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Si tú realmente te aprecias,
no quieres que nadie te haga daño. Por lo tanto, debemos apreciar al prójimo como si fuésemos nosotros. Bueno, dejo este capítulo 6. Espero comentarios, consultas para poder resolverlas juntos. Estoy solamente leyendo capítulo a capítulo, comentando, haciendo un pequeño comentario. No es un estudio bíblico, pero espero que sea práctico, porque para nosotros es fundamental, sobre todo en este tiempo, el tener presente y consciente que mora dentro de nosotros el Espíritu de Dios, para que andemos conforme a sus mandamientos, en santidad, apartados de lo que hacen los demás. El mundo está allí con todas sus cosas. Nosotros lo vemos, pero nosotros tenemos que andar conforme a lo que el Padre nos ha dado. Si les gustó, denle un like, espero comentarios, suscríbanse al canal.